Hey everybody, we're LA Guns. I'm Steve Riley. And I'm Philip Lewis. And you're watching Acid Rock TV. Rock on. Bienvenidos a Ácido Rock TV, el proyecto audiovisual del Laboratorio del Rock. El día de hoy tenemos entrevista con el señor Ariel Roth, quien junto a Andrés Calamaro fueron los fundadores de Los Rodríguez. Además se viene el festival Rock al Parque. ¿Qué otras cosas tenemos, Jessy? Wimar, desde Medellín, Ciudad Pasarela, estuvo aquí en las cámaras de Ácido Rock TV. Tenemos las últimas noticias del rock y, como es habitual aquí en nuestro programa, nuestro DVD y libro recomendado. Disfruten el programa. Rock al Parque fue declarado en 2004 como Patrimonio de Interés Cultural. Ha logrado estimular la convivencia, tolerancia y cultura ciudadana y es un generador de diferentes dinámicas de convivencia y expresión de los jóvenes dentro de espacios públicos de la ciudad. Ha crecido de la mano de instituciones públicas, directores, asesores relacionados con la música y, por supuesto, con la acogida y asistencia masiva del público. Durante estos 20 años, el festival se ha realizado en diferentes parques, plazas y escenarios al aire libre que le han dado una característica particular, en donde los asistentes tienen acceso a una oferta variada de forma gratuita, con la posibilidad de interactuar directamente con otras personas de diferentes clases sociales, género, creencias religiosas, entre otros, y que se reúnen con un solo propósito: disfrutar de la música de artistas nacionales y extranjeros. Rock al Parque es un propiciador de la inclusión social, del respeto y la tolerancia. Asimismo, es una gran oportunidad para músicos y asistentes de hacer parte de un intercambio multicultural de experiencias generado principalmente por la música. Rock al Parque se ha convertido en un ícono representativo de la cultura e identidad de nuestro país. Rock al Parque se encuentra celebrando 20 años de actividad y en esta oportunidad el Laboratorio del Rock, por medio de Ácido Rock TV, junto a Revista DC, estarán cubriendo el evento como tal. Ácido Rock TV y Revista DC hacen una alianza para poder dar a ustedes información exclusiva sobre el Festival Rock al Parque en sus 20 años. En esta oportunidad, en los 20 años de Rock al Parque, estaremos viendo agrupaciones como Sly and Robbie, De la Tierra, Aterciopelados, Propane, Exodus, Fishbone, Soulfly, Nile, Anthrax, Kidwits Engage, Black Label Society, Carajo, The Casualties, Juana Molina, entre muchos otros, además de un cartel importante de bandas nacionales. Estén pendientes de nuestra transmisión con Ácido Rock TV y Revista DC. En Colombia somos privilegiados por contar con un festival de esta magnitud de manera gratuita. Un festival donde bandas importantes de la escena mundial esperan el día en que sean invitados a presentarse en sus tarimas. Una vitrina destacada donde las agrupaciones locales pueden dar a conocer su trabajo ante grandes multitudes. Rock al Parque ha fomentado el nacimiento de sellos independientes y la edición de trabajos discográficos de manera autosostenible por las mismas bandas, dando una mayor libertad a la creatividad de los artistas. Rock al Parque es el resultado del trabajo de muchos sectores involucrados con un solo objetivo: mantenerse como el festival de rock gratuito más importante del planeta. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Y como es costumbre en Ácido Rock TV, estamos recomendando un DVD. En esta oportunidad se trata de la agrupación Queen, agrupación creada en 1970 en Inglaterra, con el guitarrista Brian May, en el bajo John Deacon, en la batería Roger Taylor y en las voces el señor Freddie Mercury. Ellos hasta 1973 sacan su primer disco homónimo y en el 74 sale Queen 2, que los lanza al estrellato.
De ahí en adelante una gran cantidad de videos y discos importantes. Hasta el momento han sacado 14 discos de estudio, 5 compilados en vivo y una banda sonora que se trata de la película Flash Gordon. En el día de hoy estaremos hablando de su más reciente DVD, que compila 2 trabajos que salieron en formato VHS en el año de 1992, Great Hits y Classic Queen. Este es nuestro DVD recomendado esta semana en Ácido Rock TV. Va ampliando su universo musical, va creciendo, va descubriendo nuevas constelaciones, nuevos socios, nuevos músicos con los que tocar, proyectos. Fíjate, por primera vez, hace 2 años, salí a la carretera solo. Para mí fue casi como aprender una nueva profesión, porque yo siempre en el rock, siempre tocas acompañado. Entonces tuve como que readaptar las canciones, mi manera de tocar, mi manera de cantar, mi manera de dialogar, de expresarme arriba del escenario. O sea que fue casi como un antes y un después, ¿no? Por otro lado, si lo piensas, yo empecé tarde a ser solista, ¿no? Yo siempre fui un guitarrista básicamente, ¿no? Componía, pero componía alguna canción cuando quería y tal. Pero digamos que todavía siento que, espero, o por lo menos con el último disco, que todavía no había alcanzado mi cúspide, que todavía en estos 15 años de carrera en solitario, soy un solista relativamente joven, a pesar de la edad. Es un ejercicio donde prácticamente reinventé mucho de mi repertorio, porque de repente una canción pasó de ser en eléctrico, yo qué sé, un rock, a ser de repente una ranchera o una especie de tarantela italiana en el piano. O sea, lo divertido de este show, para mí sobre todo, fue buscar en el repertorio qué canciones podía como volver a darles una nueva vuelta y darles un enfoque totalmente distinto, ¿no? Entonces, claro, para la gente que conoce el material, es muy sorprendente ver a dónde llevé las canciones, ¿no? Alejo, que era el cantante, y yo ya traíamos el concepto tequila de Buenos Aires. Tuve la suerte de no ir solo a España, aparte de con mi familia, fui con mi mejor amigo en esa época, que era Alejo Stivel, el hijo de David. Y ya teníamos canciones y ya teníamos el concepto de lo que queríamos hacer. Veníamos de una época donde en la Argentina el rock era muy complejo, muy progresivo, las letras excesivamente poéticas, para mi gusto, ¿no? Y nosotros queríamos hacer algo como mucho más directo, más sencillo. En cierto modo, lo que estaba pasando en Inglaterra y en Estados Unidos con el punk, nosotros sin tener idea que eso estaba pasando, estábamos viviendo el mismo proceso. Queríamos salirnos de la música progresiva, los grandes montajes, las canciones interminables y buscar canciones mucho más cortas, con letras que las entiendas directamente, letras directas y con mucha energía, ¿no? Bueno, fue un disco que digamos que ocurrió un poco sin que yo me lo propusiese, ¿no? Fue una época que creo que fue una de las épocas en que compuse de una manera más compulsiva, porque yo venía de escribir canciones de temática juvenil 100%, y de repente descubrí el texto adulto, digamos, ¿no? Por lo que estaba leyendo en esa época, y tal vez algo oscuro, algo maldito, y empecé a escribir compulsivamente. Pero yo no escribía porque quisiese grabar un disco, simplemente escribía. Pero en esa época yo estaba produciendo bandas con un colega inglés que de repente me dijo, oye, ¿por qué no dejamos de producir bandas y haces tu disco? Y dije, bueno, venga, vamos a hacerlo. Entonces nos fuimos a Londres y para mí fue una experiencia bastante traumática, porque no era consciente de en lo que me estaba metiendo. Nunca había cantado yo en un estudio. Y fue una grabación muy caótica, muy rara. Nos fuimos a Londres, se nos acabó el presupuesto. En fin, que yo
volví con el disco sin una sensación de haber hecho el disco que yo quería. Y tal vez por eso retomé Debajo del Puente, ahora ya con experiencia, y diciendo voy a hacer una versión, la versión que la canción se merece, por un lado, y por otro lado una versión más atemporal, más clásica en cierto modo, porque claro, esa estaba totalmente marcada por la esclavitud del sonido de los 80, ¿no? Después de Vértigo me fui a vivir a Argentina. En Argentina al principio pensé en seguir con mi carrera en solitario, porque ya empezaba a sentirme mucho más cómodo, ¿no? en esa posición. Pero me crucé con Andrés, él me propuso que entre en su banda y empecé a formar parte de su proyecto. Lo que pasa es que, bueno, funcionábamos un poco como socios, a pesar de que era su proyecto. Y en un momento, Argentina estaba muy complicada y en un viaje a España me reencontré con Julián Infante, que era guitarrista de Tequila, luego fue de Los Rodríguez, y decidí quedarme en España. Entonces lo llamé a Andrés y le dije, oye, ¿te quieres venir? ¿Quieres hacer este proyecto? Sí, encantado. Y ahí surgieron Los Rodríguez. Y bueno, cuando Los Rodríguez se separaron, me di cuenta de que ya no iba a encontrar otro socio. O sea, dije, ya es muy difícil que yo vuelva a encontrar otro par. Si lo encontrase, encantado, pero no lo encontré. Entonces empecé de vuelta con mi carrera en solitario y cada vez fui aprendiendo más y disfrutando más. Empecé prácticamente de cero en ese momento. Aprender a estar en el centro de un escenario, a llevar un show, a cantar, a componer, a ser autosuficiente. Tanto que aprendí incluso a salir yo solo al escenario. O sea que un camino largo, pero que de mucho crecimiento. El disco justamente lo compuse durante esta gira solo. Sí, entonces yo iba, es muy raro, es muy distinto ir viajando con una banda, donde siempre hay como mucha euforia y mucho jaleo y mucha juerga, que éramos tres viajando en este proyecto. Fede, que es el chico que está aquí conmigo, que es como que hacía, conducía y era mi asistente, y un técnico. Entonces era una gira que daba mucho tiempo para la lectura, para escribir, para pensar, para observar. Y durante las pruebas de sonido, al estar yo solo, pues también a probar cosas, a componer, así escribía algo esa mañana, probarlo ahí durante la prueba. Incluso hay un documental sobre esta gira donde se me ve a mí ya probando, tocando algún esbozo de algún tema de La Huesuda. Entonces yo creo que esa atmósfera está muy presente en La Huesuda, más íntima, más sensible tal vez. Yo creo que es un disco donde saco la parte más sofisticada y más personal. Cuando tienes tanto repertorio, las canciones actúan de una manera un poco caprichosa, ¿no? O sea, evidentemente cuando sacas un disco nuevo, tienes que desechar canciones que venías tocando para poder incorporar las nuevas. Entonces las dejas ahí congeladas y a veces pasan décadas hasta que de repente por algún motivo vuelven a aparecer, por cosas casuales, porque llegas a un país donde te dicen, oye, aquí esta canción se escuchó mucho, ¿no la podrías tocar? Y de repente la tocas y dices, tiene mucho que ver con mi repertorio actual, me gustaría volver a tocarla. Entonces vuelves a tu país y un día le dices a los chicos de la banda, oye, dejarme tocar un tema solo. Y después se la aprenden y empieza a funcionar y no tiene mucho más misterio que ese. Y yo estaba justamente leyendo muchos escritores mexicanos en esa época y entonces un día leí un capítulo donde decía maneras de nombrar a la muerte en México y venía de una lista. La Huesuda es una mujer. Y me quedé con La Huesuda y dije, me gustaría escribir una canción que se llame La Huesuda. Y al rato me quedé así tirado un rato en la cama, medio me quedé dormido y cuando me desperté
fui y la compuse. Y salió así como de un tirón. Y yo creo que no hay otra manera, nunca me atrevería a hablar de la muerte si no es como lo hacen los mexicanos, ¿no? De una manera casi satírica, casi como un personaje ficticio, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que pasa con los discos hoy en día, ¿no? El número de ventas no es la referencia para saber si el disco ha funcionado o no ha funcionado. Ha tenido unas críticas increíbles en el suplemento cultural del país, que es el periódico más leído en España y más, yo diría, mi favorito en todo caso. Salió como el disco rock del año. Y los colegas y los críticos con criterio me lo han elogiado mucho. Y a estas alturas de mi vida creo que es a lo que realmente aspiro, ¿no? A que tus amigos músicos y la gente a la que respetas te diga qué pedazo de disco has hecho, ¿no? Para mí cada vez está siendo más fácil componer canciones. No sé, antes me resultaban tenía un cierto miedo a componer canciones, iba como postergando ese momento, ¿no? Y ahora sé que puedo componer canciones, que pueden pasar a lo mejor 6 meses, 8 meses sin componer ninguna canción, pero que en algún momento voy a decidir, vale, ok, ya absorbí suficiente y ahora es el momento de emitir, ¿no? Y entonces las canciones empiezan a salir. Y no es una carrera que yo lleve a cuestas. En realidad es la carrera la que me lleva a cuestas a mí. Hola, soy Ariel Roth. Un saludo para toda la gente de Ácido Rock TV, amantes de la buena música. Hasta siempre. Ozzy Osbourne publicará álbum compilatorio. Mientras no sabemos si la carrera de Black Sabbath tendrá una continuación, Ozzy hará una retrospectiva a su carrera solista con el lanzamiento de un Grandes Éxitos. El 10 de octubre saldrá a la venta un compilatorio llamado Memories of a Madman, que abarca títulos de todas sus épocas. El trabajo podrán adquirirlo en CD y DVD, que tendrá también material inédito. El CD comienza con la canción Crazy Train y cierra con Let Me Hear You Scream. Primus lanzará álbum de covers. Con la preocupación obvia por el estado de salud de su baterista Tim Alexander, el presente de Primus también está sumergido en la preparación de un nuevo trabajo en estudio. Hace algunas semanas, Les Claypool señaló, convencido que el proyecto de recrear canciones de la banda sonora de Willy Wonka and the Chocolate Factory pasó del escenario al estudio, y cuyo disco estará a la venta en octubre, según varias publicaciones. Estaremos atentos para revelar más detalles sobre este venidero álbum de Primus. En esta oportunidad en Ácido Rock TV, nuestro libro recomendado es La historia del rock, libro escrito por Mark Patris, quien lleva 25 años escribiendo sobre rock. Además, fue periodista de la revista Mojo y ha escrito libros para David Bowie y los Rolling Stones. Desde que se unió la música country junto al blues y la música gospel, son 60 años de historia. Todo esto está condensado con fotografías, artistas y lo mejor de la cultura rock. Este es nuestro libro recomendado en Ácido Rock TV. Bueno, Camilo, el bajista, y yo nos llevábamos varios años tocando juntos en otras bandas de la ciudad de Medellín. Y el 1 de enero del 2006, bastante ebrios, en el centro de la ciudad de Medellín, decidimos que queríamos hacer un proyecto nuevo que lo íbamos a llamar Ciudad Pasarela, y ahí fue como el nacimiento de la banda. Sacamos un primer disco en el 2008 y lo grabamos en el estudio de Mauro. Y después de ya haber grabado, de haber sacado ese primer disco, decidimos, o no sé cómo fue la cosa, pero algo pasó y Mauro entró a la banda como
como guitarrista líder. Seguimos tocando, seguimos haciendo muchas cosas y ya en el 2013 sacamos el disco que estamos promocionando ahorita que se llama Tren del Circo, también grabado en el estudio de Mauricio y ya con la alineación como está ahorita, Camilo Galeano en el bajo, Mauro Serna en la guitarra y yo que me llamo TJ en guitarra y voces. Empezamos haciendo un video de la canción El Mal Tiempo, que fue como el primer sencillo oficial. Este ya está en YouTube, lo pueden encontrar en las redes sociales también, está muy chévere. Y ahorita estamos empezando la preproducción del segundo video que se llama del Tren del Circo, que es nuestro segundo sencillo oficial. Eso es como las dos que tenemos así súper producidos. La verdad, yo soy escocés de nacimiento, mi lengua natal es el inglés, pero vivo en Colombia desde los 6 años, entonces tengo otra lengua maternas o madre, si quieres llamarlo así, que es el español. Pero fue una decisión muy consciente desde el principio de la banda, desde el 2006, que queríamos grabar en español, porque queríamos de verdad ser una banda colombiana, ser una banda de acá. Ahora, hay canciones que salen en inglés, que me salen en inglés cuando estoy escribiendo y yo los llevo a la banda y les digo, hey, esta canción les parece chévere y me dicen, sí, hay que grabarlo. Entonces por eso hay 2 canciones en inglés que salieron durante el proceso en el proceso que estábamos haciendo maquetas, que estábamos haciendo demos del disco y quedaron. Pues en este momento estamos en una gira nacional, estamos terminando unas presentaciones en Bogotá para arrancar, después vamos para la costa, para Barranquilla y Cartagena, después de eso esperamos volver a Bogotá en mayo, entre esos hay algunos conciertos también en Medellín y ese fue como el plan para este año, salir de Medellín, que es donde tenemos nuestra base de fans, donde tenemos pues como toda nuestra historia musical, para poder llevar nuestra música a otros públicos, a otras ciudades, a otros lugares del país. Ya para lo que resta estamos esperando, pues tenemos algunos contactos en México, tenemos otros contactos en Argentina, entonces pues la consigna de aquí para arriba es seguir creciendo. Pues nosotros en Tarima somos una banda de rock and roll, no tenemos como otro llamado, no tenemos otras pretensiones que ser una banda de rock and roll sobre el escenario. Intentamos también involucrar en conciertos que son como más grandes, más masivos, involucrar video, involucrar otras cosas, pero en general somos 4 tipos que estamos parados sobre un escenario entregando corazón, entregando alma y entregando rock and roll a la gente que nos está escuchando. Nosotros hemos tenido mucha suerte porque desde que lanzamos el Tren del Circo hemos podido tocar especialmente en Medellín en varios eventos muy importantes. Estuvimos en el festival Vibra Mi Tierra, que es un festival importante que se hace en Medellín con todo un grupo de artistas de diferentes trasfondos, de diferentes músicas. Y también tuvimos la fortuna de participar en el Festival Altavoz Internacional, abriéndole a Estados Alterados y abriéndole a Café Tacuba. Entonces los espacios los hay. Lo que pasa es que también hay como mucha competencia por esos espacios. Habemos ya muchas más bandas que tienen muy buen nivel, compitiendo quizás por los mismos espacios que ha habido desde hace 10 años ya o incluso más, especialmente en el caso de Bogotá. Nosotros hemos tenido la fortuna de haber podido tocar en algunos escenarios muy importantes y ya en lo que estamos haciendo ahora es que estamos intentando como labrar nuestro propio camino para poder acceder a más espacios y hacer el trabajo también y hemos contado también con la fortuna de que hemos sido muy bien recibidos en los espacios donde hemos tocado. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, /Ciudad Pasarela, o sea, Facebook, Twitter, lo que sea.
También estamos en plataformas de música como Deezer, en iTunes, ahí nos pueden encontrar la música. Si quieren tener un disco de nosotros, simplemente nos escriben por cualquiera de estos medios y nosotros con muchísimo gusto les enviamos el producto a donde sea. Agradecerles por tenernos aquí en el espacio. Un saludo muy grande, Ácido Rock TV, y esperamos que sigan aquí con nosotros en el tren del circo de Ciudad Pasarela. Gracias. ¡Suéltalo! ¡Ahora! Sí, sí, está bien. No hay problema. No hay problema alguno. ¿Quién eres? Star-Lord. ¿Quién? Soy Star-Lord, amigo. El forajido legendario. Olvídalo. En Guardianes de la Galaxia de Marvel, el aventurero espacial Peter Quill se convierte en presa de una cacería de recompensa luego de robar una esfera codiciada por un traicionero villano. Pero cuando Quill descubre el poder que esta encierra, debe encontrar la forma de reunir cuanto antes al cuarteto de heterogéneos rivales para salvar el universo. Se hacen llamar los Guardianes de la Galaxia. Un montón de inútiles. Guardianes de la Galaxia es dirigida por James Gunn. Y eso fue todo por hoy en Ácido Rock TV. Los invito para que ingresen a nuestra página web que estará próximamente al aire. Es fácil, simplemente www.acidorock.tv.